calvario. Tremenda derecha. Se acaba el sueño. Así Marso 2, 2013, isang matapang na Meksikano ang dumayo sa Cebu para kunin ang titulo dahil gustong maging champion sa dalawang magkaibang division. Ang titulong WBO World Flyweight Belt na noon ay hawak-hawak nga ng ating 4th Division champion na si Donnie Ahas Nietes. Ang Meksikanong ito ay si Moises Fuentes, ang WBO World Minimum Champion, bata ni Marco Antonio Barrera. Ginanap ang laban sa Waterfront sa Cebu. Kapwa may magandang record ang dalawang boksingero. 31 wins, 1 loss, 3 draws, 17 via knockout ang defending champion na si Nietes. 16 wins, 1 loss, 8 dito via knockout naman sa challenger na si Fuentes. Naging sobrang dikit ang bakbakan ng dalawa, kaso nga lang medyo naging controversial ang naging resulta, lalo na sa kampo ng Meksikano dahil sa desisyon na split draw. 14-14 sa dalawang hurado. Empate mayoritario. Ahí está, señores. Empate. Me parece una justa decisión. Qué decentes. La verdad que Kaya isang taon lang ang nakalipas na ikasagad ang kanilang rematch para pa rin ito sa titulo na hawak-hawak ni Nietes na WBO. Ginanap ang pangalawang bakbakan sa MOA Arena sa Pasay. Sa interview kay Fuentes, sinabi niyang sinadya o mano na tabla ang resulta para maprotektahan ang record ni Nietes, kaya wala daw siyang magagawa sa naging desisyon. Pero sa rematch daw nila ay makikita ang totoong resulta. Tiwala daw siya sa kanyang sarili at preparado daw siya sa basagan. Dagdag pa niya, tumatakbo daw itong si Nietes sa una nilang laban, di daw ganun dapat ang isang champion. Sa isang interview naman kay Nietes, sabi niya na sa rematch nila ay di na daw siya tatakbo. Dadaan daw muna sa Fuentes, ibabaw ng kanyang bangkay para manalo. Knockout daw ang aabotin ni Fuentes sa kanya. Sinabi din ni Marco Antonio Barrera, 100% na daw na mas magaling daw ang kanyang bata na si Fuentes kumpara sa unang laban nila ni Nietes. Sabay nating balikan at panoorin mga pre kung paano tinuldukan ni Donnie Ahas Nietes itong pagdududa ng kampo ng Meksikanong si Moises Fuentes. Bueno, señores, Robert Bert dando las últimas instrucciones. El Lama. Podemos identificar fácilmente. Ojo a los costados, mientras que Don Intense, aunque tiene que ir para adelante por ganar la pelea por nocaut, pero creo que dejar sus pasos laterales, no solamente ir para la mano derecha. El Titán aproximándose. También hay mucha precaución en este arranque de pelea. Esto todavía no es pelea, están buscando la distancia. Darle su título precisamente bien Moisés Fuentes, pero ahora hay que establecer la decisión. El señor Robert Byrd, de mucha experiencia ya en peleas de campeonato del mundo, el filipino. Es un primer capítulo, diría yo. Últimos 10 segundos, hay expectación, hay preocupación también en el público filipino. Sabe que será una guerra difícil. Lo acabo de ver hace ratito tú, Carlitos, debe de Carro, entra, sale, generando espacio. Don Nietes. fuera de distancia. Ay, y lo está entrampando, termina por entrar a Don Nietes. Cuerpo, ahí lo cachó sabroso con izquierda. Entra otra vez con la derecha, ataca a Moisés Fuentes. Debe elaborar una pelea, debe elaborar Alarga ligeramente el paso. Los golpes poderosos por parte de Moisés Fuentes. Vuelve a entrar 2-3 ocasiones. Descuida, lanza a la derecha con tanta potencia. Vuelve a entrar Don Nietes, que ya le encontró la medida. Momento complicado para el mexicano. Hay tiro. Alcanza a conectar aquí el Titán. Bien, realmente hablando, Moisés Fuentes, ¿te llegó a pasar alguna vez? ¿Será eso? No, pero cuando te sobreentrenas, al contrario, no tienes fuerza. Los brazos te cansan. Moisés Fuentes se ve que está a través de esta vía, sobrellevando mal, tiene buena esquina, creo que podemos ser optimistas todavía, pero necesitamos una... Lanzando la combinación, pone tierra de por medio de no. Estamos entrando ya a la recta final de este tercer episodio, desmayando ligeramente la guardia. El Moy Fuentes puede ser complicado. mucho mejor y forzando la pelea. Es engancha, generar un desgaste y empieza a caminar. ¿Te das cuenta que está tirando muchos golpes? Curar de abajo para hacia arriba. Se queda parado, pero por algunos ese es el golpe que tiene que marcar. Importante, está pegando golpe por golpe y van a pegar con potencia, pero al mismo tiempo generar una estrategia. Nada más, Don Nietes se favorece. Moisés Fuentes terminó pegar ligeramente abajo del sitio. Al empezar este round, de todas maneras la cosecha Tiene mucho más ritmo, termina por rebotar en piernas, ataca de manera lateral, entra Moisés Fuentes. lo de Martín Tecuapetla, reaccionar demasiado.
demasiado. Tan pueda reaccionar en una contienda donde no encuentra hacia adelante. Sigue con movilidad Donny Nietes y le asesta tremendo derechazo al Titán. Ahí acusó recibo del impacto. Contrapartida al escaso éxito del trabajo de 10 puntos para Donny Nietes, 9 puntos para mucho más que lo que estamos viendo, francamente decepcionante. Sí, caramba, por algunos momentos en el primer combate, parar incluso caminando, porque no encuentra la distancia de Donny Nietes y el desgaste ha sido definitivo. Vean lo que hace. Golpes, porque se está yendo muy arriba. Mira, hay golpes Rectos. cortos. Sí, termina por encontrar en algunas ocasiones. Si va a trabajar así, Y además tira esos 3 golpes y se logra cambiar una contienda que le es completamente desfavorable. hacer solo con un golpe. Necesita seguir atacando. Entra Donny Nietes. Para Donny Nietes, 9 puntos para Moy. La noche de Moy que no consigue remontar una pelea adversa. Busca acercarse y lo alcanza a conectar. Y otra vez eso, se ven ya las huellas y el caso. Sin embargo, recompone la situación. Puede matarlo con la izquierda, tu Rono. Seguirá intentándolo, pierde incluso ahora velocidad y le ofrece el costado izquierdo donde la mano derecha de Donny Nietes ha entrado a placer y le mete las manos a Yamal Fuentes, que por un instante se envaletona, se queda quieto, pero queda de Donny Nietes, quiere quitárselos de encima a base de una respuesta, pero esta simple y llanamente es muy tremendo en este momento de la batalla. Es que está claro que este no es el Moisés Fuentes que conocemos. Rodolfo, sería difícil convencer a alguien que no vio la primera pelea que estos dos tipos una vez empatados. Que no está trabajando a la defensa y está perdiendo condiciones. Sonó la campana, la única, la más importante, es cierto, pero no ha tenido la estrategia suficiente para trabajar. Temperatura, ni la fuerza, ni la estamina para llegar. Y en el caso de Donny Nietes, se esconde perfectamente el rostro, se mantiene resguardado en sus 2 guantes y ahí logra generar el sigue sobre lo mismo. No encuentra la distancia. Vean, se cubre. Tenemos días diferentes y hoy es un... Están doliendo. Y Donny Nietes se está encontrando. Ahora sí entra el Titán. Puede ser un momento. Que ha sido la única derecha en toda la pelea que ha dado. Moisés Fuentes que se equivoca. Vean, se agacha y vuelve a entrar. Entra. No sé todavía si le va a alcanzar solo con un buen cierre. Dito sa round 9, bagsak na si Fuentes pero nadidaksyonan din si Nietes dahil sinuntok pa itong si Fuentes kahit nakaluhod na. La misma velocidad y vaya, se va a la lona Moisés Fuentes, le dan de Repetición no nos da y por eso el castigo. Pero caramba, qué derecha más complicada. Le estaba doliendo a Moisés Fuentes que terminó. refilón ya tirado Moy, pero el impacto fue bravísimo. Condiciones a Moy de poder continuar, incluso fue de acción retardada, sintió pero estaba con la rodilla en la lona, bien aquí. Pero matapos bilangan, tinudo na ni Nietes ang kanyang lakas, nakaamoy na ng panalo mula sa hilong-hilo ng Meksikano. Tía, alcanza a meter la mano derecha, Donny Nietes sabe que puede aprovechar el momento aquí, aquí viene Donny Nietes como cazador que va detrás de su presa. Bumagsak sa pangalawang pagkakataon nitong si Fuentes pero tumayo pa rin. No está dando respuesta. El problema es mayúsculo para Moisés Fuentes. Llega a la mano derecha. Kaya sa huling segundo, tinuldukan na ng tuluyan ni Nietes itong matapang na si Fuentes. Isang kanan ang tumama sa panga ng Meksikano na siyang tumapos sa pagdududa ng kabilang kampo. Un calvario para el mexicano. Tremenda derecha. Se acaba. No bajarse, por bajarse. 2 golpes son los que generan y este último, caramba, lo desbalancea por completo. Sueño. Así terminamos. Estuvo trabajando específicamente en eso. Claramente un calvario para el mexicano, Julio. Sí, así es, que entonces afortunadamente el mexicano. Matapos ang laban, makikitang nanood si Marco Antonio Barrera sa laban at umakyat pa ito sa corner ng kanyang alaga at makikitang nag-thumbs up din sa panalo ni Nietes. Panalo si Nietes via 9th round knockout at sa kaparehong taon, nabasag ni Nietes ang Philippine record sa boxing ni legendary Flash Ilorde bilang pinakamatagal na naging champion sa loob ng 7 taon at 3 buwan. Y bueno, no acaba este episodio. Evidentemente tendrá que venir el periodo de reconstrucción de Moisés Fuentes y esperemos que sea una resiliencia que le otorgue